hablar de la distinción de derecha, hablar entonces de la distinción entre derecha e izquierdas en el siglo XXI me parece pertinente a contrapelo de ciertas posturas ideológicas muy afines a la posmodernidad que decían que, bueno, dada el triunfo del capitalismo, la caída del socialismo realmente existente, pues ya no había más que decir al respecto. Y vemos que la historia pues sigue avanzando, que la historia no se acabó, que las ideologías siguen y que sobre todo esas ideologías que se pensaban abandonadas o que se habían echado al basurero de la historia, tanto de derecha como de izquierda, pues han resurgido y en unos casos han resurgido con bastante fuerza que las podemos observar ganando espacios estatales, institucionales en Europa, por ejemplo, ¿no? Y me refiero concretamente a lo que hace unas semanas sucedió en Italia con el triunfo de Giorgia Meloni, esta mujer del partido Hermanos de Italia, que no tenían tapujo hasta hace unos años y hasta el día de hoy en reconocer y admirar y loar pues el pasado fascista de Italia del cual ellos suscriben, por ejemplo. Entonces, eso pues no solamente sucede en Italia, esto también sucede en Alemania, sucede en Hungría, sucede en España, en Francia, en Inglaterra, diríamos, en Europa en su conjunto. Y claro, en ese sentido podemos hablar de que existe una nueva derecha o que existen incluso movimientos neofascistas, hay quien los denomina posfascistas, no me meteré a esa distinción un tanto académica, pero sí me parece que todas ellas, por una parte, como les comentaba, son la reedición de antiguos planteamientos de corte ideológico-político que se dieron sobre todo en el siglo XX y que, claro, tendrán sus raíces en el siglo XIX, pero lo interesante es ver cómo resurgen, ¿no? De ahí que se les ponga el prefijo de neo o de pos junto con el adjetivo, ¿no? O el sustantivo, en este caso, de fascismo. Distinciones, podríamos hablar de distinciones, yo creo que sí hay distinciones, sobre todo de corte, diríamos, pragmático, que implican en este sentido muy concreto una reformulación quizá lingüística o retórica de sus planteamientos. Eso por una parte, y por otra parte también me parece importante señalar que hay una estrategia diferenciada de cómo se constituyen los movimientos, los colectivos y los partidos de corte neofascistas o neonazis, en el caso de Alemania, y que tiene que ver con lo que sucede en Europa, digo, en general en todo el mundo, pero lo que sucede en Europa durante estos 30 años también de neoliberalismo, ¿no? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo menciono? Porque en estos 30 años de neoliberalismo se puede observar claramente que hay un flujo migratorio más grande y a nivel mundial, ¿no? En el caso de Europa va a ser interesante observar que este flujo migratorio pues proviene de los lugares que se denomina sur global o tercer mundo, ¿no? Y que van a estar muy ligados evidentemente a los procesos económicos que suceden en estos últimos 30 años. Esos procesos económicos que implican también guerras, que implican conflictos de carácter bélico, desplazamientos por toda la población o reconfiguraciones incluso de carácter local geopolítica, pues van a contribuir, por una parte, a que haya un creciente flujo de migrantes hacia Europa, ¿no? Eso, digamos, aunado también a lo que se llama la desgeolocalización, ¿no? de la economía, que va a implicar este flujo de fuerza de trabajo de diferentes partes del mundo hacia diferentes polos, digamos, de producción, a los diferentes polos de innovación tecnológica, y bueno, Europa en ese sentido representa uno de varios. Esto lo menciono porque el fenómeno de las nuevas derechas o de los movimientos neofascistas o posfascistas que van teniendo, conforme pasan los años, mayor y mayor presencia y mayor poder y mayor
número de integrantes en sus filas, está muy conectado con el neoliberalismo. Está conectado, mencionaba yo en un momento, a este flujo, digamos, de fuerza de trabajo a nivel mundial que va a ser o que va a ser explotados, va a ser explotado, perdón, por estos grupos en relación también, y esto es otro punto muy importante que hay que decir, ¿no? Sería el segundo punto, junto con la pauperización de ciertos sectores dentro de Europa, a pesar de que es el primer mundo, se le considera el primer mundo, bueno, pues lo que vamos a ver es que en Europa también hay pobres, que en Europa los 30 años de neoliberalismo también significaron la precarización de amplios sectores de la población que vieron también mermados sus derechos sociales, que vieron cómo descendía el valor de su fuerza de trabajo, su salario, y que, claro, va a configurar situaciones de carácter social bastante problemáticas, hasta cierto punto incluso explosivas, pero que es ahí precisamente donde se conectan estos partidos de derecha, de ultraderecha, que aprovechan de manera muy retórica y explotan la situación, ¿no? Es decir, tenemos movimientos como no solamente en España o en Alemania, en Italia, ¿no? También sobre todo, que, digamos, ponen énfasis en la lucha en contra de la migración, que ponen énfasis entonces en la reivindicación ultranacionalista de sus intereses, surgen este tipo de movimientos en contra de los migrantes y claro, capitalizan gran descontento de la población, repito, población que ha sido precarizada por estos últimos 30, 35 años de neoliberalismo y que de manera muy sofisticada, bueno, no tan sofisticada, pero sí con marcado contenido retórico, empiezan a generar discursos de odio, discursos en donde el culpable de la situación de la precarización de la clase obrera europea o de la clase obrera alemana no no ha sido el Estado, no ha sido las empresas, no han sido las políticas que ha implementado el Estado, sino que es el migrante, ¿no? Entonces, la responsabilidad es, claro, es culpa del Estado, es culpa de la clase política que está en el poder porque ha permitido que los migrantes lleguen a Europa y entonces a ti te quitan derechos, se les da asistencia social o dinero y este dinero, bueno, debería de ir, dicen ellos, ¿no? Estoy ironizando la retórica de la ultraderecha, pues tendría que ir para el ciudadano alemán, ¿no? Es decir, para el ciudadano con rasgos fenotípicos de ojos azules, rubio, blanco, y no tendría que ir, pues, para los refugiados que están viniendo en masa y que te están robando tu dinero, ¿no? Este tipo de construcciones que son muy básicas, las encontramos en estos movimientos de derecha, no son los únicos, ¿no? Pero es uno de los que más, digamos, llegan a aglutinar porque, como ustedes sabrán, el fascismo, las derechas, sobre todo el fascismo, las ultraderechas, apelan mucho a los sentimientos y los dotan o los reconfiguran en términos muy irracionales. Es decir, no hay una explicación mediatizada en términos conceptuales, políticos, elaborada, ¿no? Que implica una reflexión total sobre las condiciones en las cuales se ejerce la explotación, el flujo migratorio, las políticas que toma el gobierno. No, es muy fácil con decir, mira, aquel tiene otro color de piel, viene de otro lado y él es el culpable de tu situación de carestía o de pauperización, ¿no? Y esto moviliza mucho porque tiene que ver no con la explicación, digamos, conceptual o racional de las cosas, sino tiene que ver con el sentimiento, ¿no? De ahí que los movimientos de derecha, de ultraderecha, tengan una conexión bastante especial, diríamos, incluso como una afinidad electiva con el movimiento reaccionario y romántico europeo que, como ustedes recordarán, bueno, se opone a las conquistas que se han hecho en la Revolución Francesa, ¿no? Es un movimiento, entonces, que va en contra de la ilustración, es un movimiento que prioriza la particularidad, porque claro, en la particularidad, digamos, del lenguaje o de la raza, en contraposición al universalismo de los derechos, sí puede tener cabida
digamos, cualquier individuo que haya simplemente nacido en un territorio que comparta ciertos fenotipos y que esté ligado, en este caso, para cierto tipo de pensamiento nazi o fascista, pues en términos raciales, ¿no? Terminaría diciendo que en este caso específico, hablando de las derechas, sobre todo de las nuevas derechas, de las nuevas ultraderechas, incluso que habría que diferenciar, y eso me parece muy importante señalar, entre la retórica, bueno, en general, ¿no? Me parece importante señalar siempre la diferencia que hay entre la retórica, es decir, la manera en cómo discursivamente se presenta un partido, una organización o incluso un individuo, ¿no? Y eso, digamos, distinguirlo con la práctica ya real, política y concreta que llevan a cabo, porque nos daremos cuenta muchas veces que muchas de las cosas que se dicen en términos retóricos, en términos discursivos meramente, no corresponden al final del día con las prácticas políticas eh, que echan a andar, ¿no? Y me estoy refiriendo en este caso a que no hay muchas veces coherencia, por ejemplo, el caso de la derecha, que dice, bueno, de la derecha europea, ¿no? Que reivindica cierto nacionalismo, dice, bueno, sí, nosotros lo que queremos es autonomía, queremos tener autarquía en nuestras decisiones, pero al final del día, digamos, eso frente o para los votantes puede ser atractivo porque se ha construido ya una imagen muy retórica a manera de quién paga los platos rotos, pero al final del día, en términos concretos, cuando están legislando o cuando están tomando medidas en términos institucionales estatales, bueno, terminan por beneficiar a esos mismos que criticaban o que cuestionaban. Entonces, con la derecha, digamos, y eso es un aporte interesante, digo, está quizá periféricamente, pero es un aporte, digamos, teórico para saber de qué se habla con ser de derechas, bueno, de Lukács, ¿no? Lukács decía que bueno, los movimientos de derecha pues son irracionales, ¿no? Y dentro de la irracionalidad pues cabe la incoherencia. Y cuando uno voltea a ver a estos partidos o organizaciones de derecha, lo que encontramos precisamente es un mar de incoherencias, que pueden tener coherencia en términos pragmáticos para llegarse de votantes, para llegarse de ciertas afinidades, sí, ¿no? Pero claro, ellos sí distinguen, digo, lo que muestra la historia y la práctica entre la forma discursiva de enfrentarse, digamos, a la gente y lo que de facto y en términos concretos hacen en términos políticos, ¿no? Ellos no tienen ningún problema con ser incoherentes en ese sentido, no tienen ningún problema con el cinismo que representan, digo, basta ver al PAN en México y al PRI, ¿no? Que son casos por antonomasia de cinismo. Bueno, podrán decir discursivamente mil cosas, ¿no? Y convencer discursivamente, retóricamente a la gente, pero en términos prácticos lo que están haciendo es nuevamente apuntalar los privilegios, los intereses de cierta clase gobernante y sobre todo también de la oligarquía, ¿no? En el caso de América Latina, y que eso, bueno, hay que desenmarañar, ¿no? Cuando uno hace un análisis político, bueno, por eso decía yo, es importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de derecha y de izquierda, para por lo menos tener una brújula en términos políticos que nos permita diferenciar y hacer análisis más detallados y más finos, ¿no?